Buenas tardes, una alegría poder estar con vosotros en esta tarde. Muchas gracias a Mar por la invitación y a los ancianos de la Iglesia que me habéis invitado para que pueda compartir la palabra en esta tarde con vosotros. Una alegría. Yo tenía ya muy buenas referencias. Cuando mi hijo había ido viniendo, pues siempre me explicaba y le encantaba estar con vosotros y él pues siempre me ha hablado muy bien, así que estaba deseando conoceros y tengo esta tarde la alegría de poderlo hacer y además con el honor y la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Así que vamos a hablar hoy de que en la palabra de Dios hay un tema tan importante que Dios no quiere que lo olvides nunca jamás, que cada vez que abras la palabra de Dios, la Biblia, lo vas a encontrar porque aparece, ya sabéis, la palabra es la revelación del Señor. Entonces, hay temas como un padre cuando no quiere que sus hijos olviden las cosas importantes, pues a veces te llegas a poner pesado porque lo repites y al día siguiente otra vez y venga y no quieres que se olviden, ¿no? No quieres que lo sepan, que lo recuerden y que lo hagan. Y este tema es curioso porque a veces los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Hay cosas que son tan grandes que estás ahí delante, pero es tan grande que te fijas solo en lo que tienes, lo poquito que está ahí más cerca y delante y que a veces nos tapa la visión completa. Este tema es que la salvación es que Jesús sea tu Señor. ¿Verdad? Esa es la salvación de Dios. Cuando los evangélicos han escrito, bueno, ¿qué creen los cristianos evangélicos? Yo tengo una carpeta justamente con el tema de hoy y me los miraba y digo, ¿cómo puede ser? Pasa esto, los árboles nos han impedido ver el bosque porque si hay algo que está claro en la Biblia es que Jesús es el Señor. ¿Verdad? Y que Él quiere ser Señor, no solo en teoría de que digamos, oh Señor, invocando su nombre, no, Señor, realmente Señor de nuestras vidas, que le honremos, que le obedezcamos, que confiemos en Él, que le sigamos. Esa es su voluntad, ¿no? Y concebir la salvación como un pasaporte al cielo y por lo tanto, ¿no? El enfoque a veces me ha parecido que es yo quiero que sea mi Salvador, pero no mi Señor. Y eso no es así. La Biblia nunca plantea esa posibilidad. Para que Jesús sea tu Salvador, tiene que ser tu Señor. No hay otra manera. Si no, ¿de qué te salva? ¿Verdad? ¿De qué te salva si no? Nos salva de nosotros, de nuestro pecado, de la condenación de nuestro pecado. Para ello debe ser nuestro Señor y Salvador. Las dos cosas de forma inseparable. Hermanos, ¿cuál es el significado del nombre de Jesús? Jehová salva. ¿Verdad? ¿Y cómo traduce la Biblia el nombre de Jehová? Ese nombre que es una revelación de Dios. Yo soy el que soy, yo soy el que seré. Y el Señor, al mismo tiempo que se revela, queda también velado un cierto misterio que no llegamos a poder profundizar del todo. Yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo soy el eterno, el que era, el que es, el que ha de venir. Entonces, cuando el Nuevo Testamento traduce el nombre de Jehová, ¿cómo lo hace? Lo hace con el nombre Señor. El significado de Jehová es Señor, porque el Nuevo Testamento, de forma inspirada, los apóstoles de Jesucristo, cuando llegaban al Antiguo Testamento y lo querían citar y llegaban al nombre de Jehová, no como dicen los testigos de Jehová, que dicen que ahí aparecen las 4 consonantes del nombre propio con el que Dios se reveló a su pueblo. No. El Nuevo Testamento siempre lo traduce de la misma manera. Jehová es el Señor. Entonces, cuando Jesús en su nombre ya lleva escrito que el Señor es quien salva, todo el que invoque el nombre del Señor, en el Antiguo Testamento esta cita del profeta Joel es todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. En el Nuevo Testamento lo hace más universal, en un sentido más fácil, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero no, el Señor sabe cuando le invocas de veras.
Si lo invocamos pero después no hacemos, si invocamos al Señor pero después hacemos lo que nos parece, lo que nos pide la carne, entonces Jesús dice, a ver, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si en tu nombre profetizamos e hicimos milagros y echamos fuera demonios, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Verdad? No es quien dice Señor, Señor, sino quien realmente lo tiene en su vida, en su corazón, en todos los momentos como su Señor. ¿Vale? No estoy predicando las salvaciones por gracia, no estoy predicando que tienes que obedecer perfectamente a Jesús para ser salvo, porque nadie seríamos salvos, nadie podríamos ser salvos. Es por gracia, es por amor, es por su gran misericordia. Pero sí que nuestro corazón tiene que estar rendido porque nuestro Salvador es también y siempre será nuestro Señor. Entonces me gustaría leer con vosotros un pasaje en el Evangelio de Lucas capítulo 1 para que veamos esta verdad en equilibrio en la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 67. Lucas, el gran evangelio del médico amado, del compañero de misiones de nuestro amado apóstol Pablo, dice así: entonces Zacarías, el sacerdote que entró a llevar el incienso y que Dios bendijo juntamente con Elisabet para ser padres de Juan el Bautista, entonces, cuando había nacido Juan, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, bendito, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento con que juró, ¿verdad? Así lo repite esta porción de la palabra, con juramento juró, un hebraísmo para decir, de verdad que es así, que lo juró, y Dios cuando habla no miente, pero cuando jura da una especial solemnidad y seguridad a lo que va a decir. Con juramento juró Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder un descendiente suyo, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, le dice a su hijo Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga esta palabra que nos habla de este tema que yo os he mencionado. ¿Sabéis? Es interesante que entremos en contexto con la historia de Zacarías, el sacerdote al que le tocó presentar, ¿verdad? Yo he disfrutado muchísimo, gracias hermanos, por este tiempo precioso de alabanza. Y él le tocó como sacerdote del pueblo de Dios ofrecer incienso, que era un símbolo de la adoración del pueblo, un símbolo de las oraciones de la iglesia que suben a la presencia de Dios en copas de oro, nos dice Apocalipsis. Y entonces Zacarías, que había estado orando juntamente con su esposa Elisabet durante años y años que el Señor les concediera un hijo, recibió un ángel que le venía a decir que sí, que sus oraciones habían sido escuchadas y que Dios les iba a conceder este hijo tan deseado. Pero
Habían pasado tantos años, él se había hecho viejo, su esposa era estéril, y entonces en aquel momento, además, la promesa no es que fuera un hijo, es que iba a ser Juan el Bautista, que no había habido otro tan grande nacido de mujer, hasta que nació Jesús, ¿verdad? El más grande de los profetas del Señor, que andaría con el espíritu de Elías para preparar el camino del Señor. Entonces, Zacarías escucha al ángel y con toda educación, ¿no? Porque a veces la incredulidad se manifiesta así, la falta de fe va acompañada de temor, de respeto, de buenas palabras, de diplomacia, pero, hermanos, sigue siendo falta de fe, ¿verdad? No, al Señor no le podemos engañar, aunque seamos muy respetuosos y aunque intentemos disimularlo muy bien. Entonces, cuando el ángel acaba el mensaje, le dice, a ver si me sitúo. Dijo Zacarías al ángel, ¿no?, que le había acabado de comunicar que Dios había concedido su oración y el deseo de su corazón. ¿En qué conoceré esto? Bueno, hasta parece bien, ¿no? No parece haber falta de fe aquí. También María dijo algo así como, bueno, ¿y cómo será esto?, ¿no? Pero lo cierto es que Dios ve en el corazón y no se quedan las palabras. ¿En qué conoceré esto?, le dice Zacarías, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Falta de fe, incredulidad. Educado, educado y respetuoso. Pero el Señor se conmueve cuando ve la fe de su pueblo, de su iglesia, pero si hay algo que le puede llegar a ofender es nuestra incredulidad. Porque, hermanos, Él es absolutamente digno de confianza. Nunca nos ha defraudado, su palabra nunca ha fallado. Todas sus promesas son en Jesús, sí y amén. ¿Cómo vamos a desconfiar del Señor? ¿Cómo podemos cuestionar lo que Él nos diga que va a suceder? Y esto es lo que hizo Zacarías. Aunque lo hiciera con tacto y delicadeza, esto es lo que hizo. No confiaba que eso se pudiera cumplir porque ya era viejo. Y entonces el ángel le dice de parte de Dios, porque en definitiva el ángel es un mensajero, esto es lo que significa. Viene con un mensaje de parte del Señor y el Señor le dice, pues ahora te quedarás mudo. No has creído lo que te digo, te vas a quedar mudo. Hasta el día en que vuelvas a confiar y a obedecer y así sucedió, ¿no? Entonces ese día, el día que Zacarías nos da la profecía que acabamos de leer, pues es que se ha cumplido el tiempo, su mujer se ha quedado embarazada, ha dado a luz, y él dice en obediencia al Señor, que no se llame Zacarías como yo, que se llame Juan, que esto es lo que ha dicho el Señor. Juan, Dios Jehová es misericordioso, es un Dios de bondad, ¿verdad? Este es el significado. Entonces, cuando hace esto, el Señor le devuelve el habla, el Señor le llena de su Espíritu Santo y Él nos da esta profecía acerca de la venida del Salvador, del Señor, de que el Salvador no va a ser otro que Jehová, que se va a encarnar para ser el Señor y ser también nuestro Salvador. Bien, ese es el contexto, ¿no? Entonces yo me planteo, ¿nos pueden pasar a nosotros cosas así, de que a veces no acabemos de confiar? Que el Señor nos da una palabra, el Señor nos da muchas promesas, preciosas y grandísimas promesas para que, confiando en ellas, apropiándolas por medio de la fe, participemos de la naturaleza divina. Pero el Señor ve si crees o no crees, si te aferras a esas promesas en Cristo Jesús, en quien hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, ¿alguna declaración más grande que esta? Que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Que nuestro Dios va a cumplir en Él todas las promesas que nos ha dado, porque todas son sí y amén en Cristo, en quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, yo creo que sí, que a veces la Iglesia no nos acabamos de creer. No nos acabamos de creer bien las cosas que el Señor nos dice. El apóstol Pedro fue detenido, juntamente con Jacobo, ¿no? Y entonces
El Señor envió un ángel a la prisión para liberarlo. La iglesia estaba sufriendo, amaban a Pedro, oraban por Pedro y estaban intercediendo para que el Señor lo liberara. Y el Pedro sale de la prisión de una forma milagrosa, con las puertas que se van abriendo porque ahí está la mano del Señor con él, y cuando llega a la casa donde la iglesia está reunida orando por él, llama a la puerta, viene una muchacha que se llamaba Rode, oye su voz y entra corriendo a decir que el Señor les ha escuchado y que Pedro ha sido liberado. ¿Qué le dicen? ¡Estás loca! ¿Verdad? ¡Estás loca! Esto no puede ser. A ver, que no es lo que estamos pidiendo. ¿Verdad? Cuando un pueblo de agricultores que necesitaba la lluvia estaban haciendo cultos de oración por la sequía para que el Señor enviaba la lluvia. ¿Sabéis? La única que llevaba un paraguas, la niña, la chiquita. Los demás iban a orar pero no cogían el paraguas. Y realmente es así, hermanos. A nosotros también nos puede pasar, ¿no? El Señor es glorificado con nuestra fe. Cuando decimos sí y amén, cuando andamos por fe, cuando pisamos el Jordán y vemos que el agua fluye, pero sabemos que el Señor nos ha dicho que crucemos por ahí y que pisemos fuerte. Y lo hacemos en su nombre. Así que, efectivamente, ¿no? Todo lo que nos dice aquí el sacerdote Zacarías en esta profecía es precioso. Él muestra este equilibrio que ya está en el nombre de Jesús. Jehová salva, el Señor es quien salva. También aquí Él nos dice que la salvación que Dios envía, que Dios envía al Salvador por amor. El Señor redimió y liberó a su pueblo y nos ha enviado un poderoso Salvador que es Él mismo haciéndose hombre. ¿Vale? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Dios Hijo, es Jehová. Cuando entendemos que el Nuevo Testamento coge la palabra Jehová y la aplica directamente a nuestro Señor Jesucristo y dice que Él es el Señor y que ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Pues Dios envía a este Salvador por amor, nos dice claramente este texto, que lo hace en cumplimiento de sus promesas y profecías previas y del pacto que había hecho con su pueblo. Y a Abraham le dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Vale? Es una promesa clara. Y entonces Pablo explica, es en tu simiente, singular. No dice simientes, no dice descendientes en plural, dice en uno de tus descendientes, en tu simiente, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y ya hablaba precisamente de esta venida de Jesús para salvarnos, para morir por nuestros pecados en la cruz, para reconciliarnos con el Padre, para cambiar un corazón de piedra en un corazón que ame a Dios y le sirva y le reconozca como Señor. ¿Qué pasó en el jardín del Edén, hermanos? Cuando comieron del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? El ser humano dijo, prefiero confiar en la serpiente que en el Dios que me ha cuidado, que me ha creado y que me ha cuidado hasta ahora. Voy a desobedecer a Dios para hacer caso de esas mentiras, de esas verdades a medias que me está diciendo Satanás. El árbol de la ciencia del bien y del mal por supuesto, es un simbolismo y tiene que ver, cuando estudias en el Antiguo Testamento qué significa eso, significa que tú vas a decidir por ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Y el ser humano está ahí desde entonces, decidiendo por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Está bien lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me interesa, y está mal lo que me cuesta o lo que Dios me pide. Entonces,
esto llevado al plano político, pues algunas personas piensan que porque la mayoría vote a favor del aborto o de la eutanasia y se promulgue una ley que diga que eso está bien, que se podrá hacer en el país, ya es correcto, ¿verdad? Comer del árbol, del fruto del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, no es otra cosa que ponerte en el lugar de Dios en vez de escuchar lo que Dios dice que está bien y lo que está mal, te pones tú en su lugar y decides tú lo que está bien y lo que está mal. Y entonces por eso la salvación es volver a reconocer que Dios es Dios, que el Señor tiene una autoridad legítima sobre nuestras vidas porque nos ha creado y porque nos ha salvado. Por eso le invocamos como nuestro Señor. Él nos ha creado y nos ha salvado. Somos suyos doblemente, ¿verdad? Ha pagado 2 veces el precio. Nos ha creado, nos sustenta, pero además es que nos ha dado a su Hijo, al Señor Jesús, para que nos salve. Y le pertenecemos doblemente y debemos honrarle y debemos seguirle fielmente como nuestro Señor. Y esto es volver de nuevo a esa posición que tenían Adán y Eva en comunión con Dios, en armonía con Él, en dependencia de Dios, obedeciendo a Dios. Ese era el plan de Dios y no otro, ¿verdad? Pero Él ha reconducido el mal uso de la libertad humana para que al final todavía todo sea mucho mejor y todo sea para su gloria. Entonces el Señor, en cumplimiento de sus promesas y profecías de salvación, envía al Salvador por amor. Esto es lo que nos dice el texto claramente cuando dice que Dios lo hace para hacer misericordia con nosotros, que el Señor envía a Jesús para que podamos recibir el perdón de los pecados y que realmente es así. La salvación plena que Dios ha provisto se origina en su misericordia. Es por gracia. Yo no puedo decir, Señor, es que mira cómo me esfuerzo, merezco la salvación. No, imposible, ¿verdad? Yo sigo siendo, todos los días de mi vida tendré que acudir al trono de la gracia y de rodillas pedir gracia y misericordia, porque lo que yo merezco es lo que merecen mis pecados, que es la condenación, que es estar excluido de la presencia de Dios. Pero Él, por su gracia en Jesús, nos acepta, nos limpia, nos perdona, nos purifica, nos hace hijos y herederos suyos. Y todo por gracia, todo por su gran misericordia. La salvación, nos explica este texto, que consiste en que Dios nos va a salvar de nuestros enemigos, ¿no? Dios nos va a salvar del pecado que está en nosotros, de la carne, que nos lucha contra el espíritu para que sigamos en esas dinámicas de esclavitud, de pecado, pero el Señor ha roto eso. El Señor ha quebrado el poder del pecado. El Señor nos quiere salvar de nuestros enemigos, el pecado, el mundo, un mundo rebelde, un mundo que da la espalda a Dios, que levanta el puño en contra de Dios. El Señor nos quiere salvar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos ser la sal y la luz del mundo. Esta es la voluntad del Señor para nosotros. Y el Señor nos quiere salvar sobre todo de aquel seductor y engañador, padre de mentira, que ha venido a robar, matar y destruir. Esta es la obra del maligno. Y el Señor ha venido a destruir las obras del diablo. Y el Señor le ha vencido. Él es aquel de quien profetizó en Génesis capítulo 3 que aplastaría con su talón la cabeza de la serpiente. Aunque fuera herido, Él consumó la obra de salvación cuando dijo, consumado es. Todo está pagado. Nuestra deuda está pagada con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Aunque Jesús en Getsemaní y después en la cruz luchó a muerte, sudando gotas de sangre, ¿no? Desamparado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre
estaba en Cristo, reconciliando con Él al mundo. ¿Verdad? El Señor se sintió desamparado, el Señor cargó nuestros pecados, el Señor llevó la maldición de nuestros pecados, pero Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y Jesús, al final, el autor y consumador de la fe, al final, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hizo una oración como le había enseñado seguramente su madre María desde pequeño, ¿verdad? Cada noche los niños judíos hacían esta oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe venció, hermanos, la fe venció, ¿verdad? Él estuvo allí luchando, oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al final la fe glorificó a Dios, la fe venció y abrió el camino de salvación y el velo se rasgó de arriba a abajo, abriendo el lugar santísimo, el trono de gracia, para todos los que se acercan con un corazón humilde y confiado. El propósito de la salvación, ¿verdad? Hoy me lo recordaba mientras estaba disfrutando del tiempo de alabanza, estaba recordando precisamente estas palabras de que el Señor nos salva para que le sirvamos. Versículo 74. Que librados de nuestros enemigos sin temor le sirvamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Deja ir a mi pueblo para que me dé culto. ¿Verdad? Este es el propósito de Dios, lo fue con su pueblo de Israel y lo es también con nosotros. El Señor nos llama, la iglesia ha sido... Es el pueblo de Dios llamado, eclesía, ¿verdad? Llamado a salir fuera del mundo para congregarnos en el nombre del Señor y adorarle. Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Y después de esto el Señor nos despedirá hoy, después de haber estado en su presencia, con su paz y bendición para que le proclamemos en el mundo. Nos saca del mundo, nos salva del mundo, pero nos envía al mundo como pequeños como hijos de Dios e hijas de Dios para que le proclamemos. Y esto es lo que deseamos hacer con todo nuestro corazón, para que le demos culto en santidad y justicia. Soli Deo Gloria, decía la Reforma, ¿verdad? Nuestros queridos hermanos de la Reforma. Solo la gloria de Dios. Juan Sebastián Bach apuntaba esto en todas sus partituras. Al final no ponía J.S. Bach, sino que ponía S.D.G. Soli Deo Gloria. Amén, hermanos, que nuestras vidas sean para la gloria de Dios, porque así pues realmente estaremos felices de haber vivido en la presencia del Señor y para su gloria. Yo quisiera que nos fijemos en que este mismo texto nos plantea el equilibrio entre el poderoso Salvador que anuncia que va a venir, ¿no? Y que Juan Bautista va a ser su precursor, su heraldo, a preparar el camino, y que este va a ser, como dice el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. A mí me encanta el mensaje, la persona, la firmeza, la integridad de Juan Bautista. De hecho, Jesús predica el mismo evangelio que ya predicaba Juan Bautista. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey, del Señor, que ha venido para salvaros. ¿Verdad? Y esta es nuestra predicación del evangelio, hermanos. No podemos evacuar el arrepentimiento, es vital como la fe. Como la fe, el arrepentimiento es decir, Dios tiene razón. Soy yo el que estoy equivocado. Dios está en lo correcto, yo he pecado, he hecho lo malo delante de sus ojos, voy a andar en sus caminos, voy a volver al Señor. ¿Verdad? Hay muchos temas en la palabra de Dios que apuntan en la misma dirección. La fe en definitiva es confiar, y de la fe a la fidelidad va tan solo un paso.
¿verdad? La fe es confiar y confiar es obedecer. De hecho, aquí en Cataluña, quizá ahora en vuestra época no, pero en la mía se decía, aquest nen no creu. ¿Qué decían? ¿Que no tenía fe? No, que no obedecía, ¿verdad? Estaban diciendo esto, no obedecía. El arrepentimiento lo mismo, es un concepto de reconocer el señorío, la autoridad, la soberanía de Dios. Es Él quien tiene razón. Soy yo quien tiene que volverse de sus malos caminos, de su mala vida, para ir a buscar al Señor en humildad. Y asimismo, hermanos, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo o la plenitud de la palabra en la vida de una persona? Sino que Jesús sea el Señor. Que nuestra vida esté controlada por Dios a través de su Espíritu, que es el Paracletos, es el otro Jesús aquí presente con nosotros. ¿Verdad? Lo mismo cuando estamos llenos de la palabra, es que la palabra dirija y rija nuestras vidas para que andemos en obediencia. Y así podríamos multiplicar los temas que siempre apuntan en esta misma dirección. Debemos honrar a Dios reconociendo que Jesús es el Señor y viviendo sujetos a su legítima autoridad como Creador y como Salvador nuestro. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿verdad? Y nosotros no esperaremos a que vuelva en poder y gloria para doblar nuestras rodillas y confesarle con nuestras lenguas. Lo hacemos ahora con gratitud, con amor, y así queremos seguirle y servirle. Antes os decía que este tema es tan importante que aparece en todas las páginas de la Biblia. Sabéis que el nombre de Jehová aparece más de 6.000 veces en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dicen, la mejor traducción de Jehová es Curios, el Señor. ¿Verdad? Y después los otros nombres de Dios, los otros nombres que se aplican a Dios, por ejemplo, Adonai, Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El texto hebreo dice Jehová a Adonai, ¿verdad? Dice el Señor a mi Señor. Pero cuando Pedro lo cita en Hechos capítulo 2, aparece la palabra Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Jesucristo es el Señor, igual que lo es el Jehová del Antiguo Testamento, hermanos. Si aquí mismo en Lucas, si seguimos leyendo un poquito más, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, previamente a esto, cuando Zacarías recibe el mensaje del ángel, le es dicho que Juan Bautista irá delante de la presencia del Señor, ¿vale? Y que él tiene la responsabilidad de preparar su camino. Y a su madre se le dice, cuando se encuentra con María, porque eran parientes, Elisabet y María, entonces Elisabet dice, el niño saltaba lleno del Espíritu Santo en su seno, y dice, qué privilegio se me ha concedido de ver a la madre, de que la madre de mi Señor venga a mí. Después el ángel se aparece a los pastores cuando ya ha nacido Jesús y dice, tengo grandes noticias, buenas noticias, noticias de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Mesías, el Señor, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios hay este equilibrio. Es un equilibrio tal que yo os diré que la proporción de veces que se utiliza la palabra Señor es muchísimo mayor, enormemente mayor que la palabra Salvador. 6.000 veces en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después los otros usos, hay un total de casi 10.000 veces que en la Biblia, ahora haced la división, si la Biblia tiene 1.000 y pico de páginas y aparece 10.000 veces, cada vez que abras la Biblia, te encontrarás con esta gran verdad 8 veces en promedio. Dios no quiere que lo olvides. Acordaos de lo que decía de los padres. Algo que nuestro Padre nos repite tanto es que nunca jamás deberíamos perder de vista, nunca jamás deberíamos olvidar esta gran verdad
de que Dios quiere ser nuestro Señor desde que te levantas hasta que te acuestas, todos los días de tu vida. Él no quiere tenernos que decir, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque ¿cuál es la contrapartida humana de que Jesucristo sea nuestro Señor? ¿Qué somos, pues, nosotros? Hermanos, sus siervos, ¿verdad? El Señor es la legítima autoridad. Además, la palabra curio subraya, a diferencia de la palabra déspota, que también se utiliza en el Nuevo Testamento, subraya la legítima autoridad, que es suya por creación y por redención. Y entonces Él nos dice, pues, quiero que confiéis en mí, que me sigáis, que me obedezcáis. ¿Por qué? Porque es lo mejor para todos nosotros. Dios solo nos pide que no hagamos aquello que nos daña, nos perjudica y nos destruye. Y Dios nos recomienda y nos encarece que hagamos aquello que nos bendice, aquello que va a traer bendición enorme a nuestra vida. No es arbitrario, no es un déspota, no es una autoridad que se aprovecha de esa... No, es la autoridad justa, sabia, legítima por excelencia. Entonces, como os decía, para que veáis cómo el Nuevo Testamento, en este sentido, todo apunta en la misma dirección, ¿cuál es la conclusión del mensaje del día de Pentecostés del apóstol Pedro? Les explica que lo que están viendo no es ebriedad, que es la manifestación de la presencia y el poder del Espíritu Santo, que les impulsa a alabar a Dios, a contar las maravillas de Dios en lenguas que no han aprendido, pero lenguas que los otros sí sabían. Ese es el caso de Hechos capítulo 2, Pentecostés. Entonces, continúa desarrollando, sobre todo se centra en explicar que ya estaba escrito y profetizado que Jesús resucitaría. No dejarás que tu santo vea corrupción, porque dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Ponte aquí a mi diestra. Entonces él le va explicando las escrituras y llega un momento y dicen, pero entonces ¿qué haremos? ¿No? Si hemos crucificado al autor de la vida, si hemos crucificado al creador del universo, ¿qué haremos, hermanos? ¿No? Compungidos de corazón. Se bautizaron 3.000 personas. Increíble el poder del Espíritu que se manifestó en el humilde pescador que había estado con Jesús, el apóstol Pedro. Y entonces él les dice, sepa, así concluye el mensaje, ¿verdad? Y esto es lo que les acaba de conmover y mover al arrepentimiento. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús al que vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Verdad? La palabra es clarísima, hermanos. Este es el llamamiento de Dios, sigámosle en humildad. A mí me gustaría que para concluir plantearos una propuesta de tres grandes implicaciones que esto debe tener en nuestra vida, ¿no? Una vez tenemos claro pues que ahí está, ¿no? El Señor quiere salvarnos y que esto precisamente consiste esencialmente en que reconozcamos su legítima autoridad como Señor, su amor, su misericordia, que nos enamore cada día más, que le sigamos cada día con más fervor y devoción y consagración. Entonces, para mí hay tres implicaciones que implican que has de ser valiente. El Señor quiere que seamos valientes. Pablo pide, cuando pide oración por él, dice, por favor, orad que sea valiente, para que hable del Evangelio como debo hablar. No con temor y temor, sino como debo hablar, con la confianza puesta en el que me ha enviado. Y al final esto, ya sabéis, le llevó a ser decapitado a manos de Nerón, pero él cumplió su ministerio, corrió la carrera, luchó la buena batalla y el Señor reservó para él la corona de justicia de aquel que le había servido fielmente.
Hay que ser valientes, hermanos, y reconocer nuestro pecado. A veces es más fácil intentar encontrar una excusa, un subterfugio, un rodeo para no reconocer nuestro pecado. Oh, he vuelto a tropezar otra vez en la misma piedra de pecado que otras veces. Y eso nos humilla y nos cuesta reconocerlo delante del Señor. Pero Él nos dice, si no reconoces que tienes pecado, te engañas a ti mismo. Si no reconoces que has pecado, haces mentiroso a Dios, que es todavía mucho peor. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos, confesemos. Confesemos, que es decir lo mismo que dice Dios, ¿no? La palabra homologueo significa me pongo de acuerdo y reconozco que lo que dice Dios es así, tiene razón, yo me doblego a Él. Eso es confesar. Debemos reconocer nuestro pecado con toda humildad, porque a veces, después de tantos años, nos cuesta ser humildes y reconocer que seguimos tropezando, que seguimos siendo débiles y que debemos vivir en dependencia del Señor y sujetos a Él en obediencia. Pero también debemos ser valientes para... No hay otra manera, hermanos, lo dijo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. No hay otra manera. Como no te niegues a ti mismo, vas a hacer lo que quieres tú mismo. Y eso no es lo que quiere el Señor. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta era la oración de Jesús en Getsemaní. Oh Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hagamos nuestra esta oración de Jesús, la oración del Padre Nuestro cuando dice que se haga tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra, y especialmente si estás orando así en mi vida, Señor, que se haga tu santa y buena y agradable voluntad. Y negarnos a nosotros mismos, esto va muy en contracorriente, ¿no? Hay que ser valiente, porque el mundo, ¿qué te dice? No te equivoques, hombre, no, busca tu felicidad, tu realización, busca y persigue tus sueños. Ves detrás de ellos, ¿verdad? Esto es lo que nos dice el mundo. Está por todas partes. Esto, ves una película, te dice esto, lees un libro, te dice esto. Entonces, el Señor, no nos engañemos, esto es palabra de Dios. Esto es lo que debemos hacer. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle, y servirle, y glorificarle en nuestras vidas. Ser valientes y nadar contracorriente en un mundo rebelde y de pecado. No es fácil, yo no sé vosotros, pero no es fácil. La gente a veces se burla o vas con el corazón, con todo el corazón para hablarles del Señor, del Evangelio, y entonces piensan que bueno, qué locura es esta, y hay como... Gracias a Dios, en nuestra sociedad no hay una persecución violenta a muerte. Bueno, porque quizá que no nos tomamos las cosas muy en serio. Cuando estaba en Canarias, ¿sabéis? Fueron a repartir folletos allí, delante de la iglesia de la Virgen de la Matanza de Acentejo. Ya el nombre del pueblo, ya la Matanza, ¿verdad? El nombre del pueblo ya... Y a pedradas, hermanos. ¿Qué os pensáis? ¿Que no nos pasaría si lo hiciéramos en Montserrat? El mundo sigue siendo el mundo, es rebelde y no quiere seguir sus religiones, porque, mirad, hay dos grandes actitudes. Hay una actitud del mundo que dice que éste no reine sobre nosotros, ¿no? Cuando les predicas el Evangelio dice, de ninguna manera, que yo tengo que cambiar mi vida y reconocer y seguir a Jesús como mi Señor, que éste no reine sobre nosotros, ¿verdad? Hay una parábola de Jesús que así lo expresa, con estas palabras. Y hay otra actitud que es mucho más religiosa, de personas que quieren estar a bien con Dios, seguir unas normas, unos principios, unos ritos, y de esta manera ganarse el favor de Dios y la bendición de Dios. Y cuidado, que no estamos exentos.
La Iglesia evangélica no está exenta de sus tradiciones. Y dentro de nuestro seno no todos los que están son hermanos. Ojalá que vosotros seáis la excepción, pero a veces no todos los que están sentados con nosotros son de nosotros. Y ellos están ahí e intentan parecerse, hacer las cosas bien y de esa manera ganar el favor y la bendición de Dios. Pero es que el favor y la bendición de Dios no se gana, es por gracia. Es porque confiamos en el Señor y reconocemos su autoridad. Y entonces, por esa razón, hay que ser valientes, vamos a nadar contracorriente, vamos a tomar la cruz y a negarnos a nosotros mismos y vamos a reconocer que seguimos necesitando el perdón y la bendición de Dios, su gracia sobre gracia. Este Jesús lleno de gracia y de verdad, que nos da gracia sobre gracia, que te levantas cada día y Él es el pan de día, el pan de vida para ese día, como lo era el maná para el pueblo de Dios en el desierto. A ver, es un tema que no se le puede hacer justicia si aparece casi 10.000 veces en la Biblia, ¿verdad? Si tuviéramos que analizar todos los pasajes. Pero bueno, el Señor lo ha puesto en mi corazón. Yo quería compartir esto con vosotros, estoy muy agradecido al Señor de haberlo podido hacer y gloria a Dios. Aquí os queda para vosotros. Gracias.